Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos nuevamente en este programa de Espiar tu Dinero, en el cual semanalmente el economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristain nos trae sugerencias sobre cómo tener una buena relación con el dinero y subsecuentemente una vida financiera mucho más saludable. Les comentamos que ya tenemos una serie de podcasts con diferentes temas a los cuales ustedes pueden tener acceso si entran a nuestro portal de internet www.spanishpublicradio.org bajo la carpeta de Espiar y tu Dinero. Ramiro, bienvenido y dinos si la gente quiere comunicarse contigo, ¿cómo lo puede hacer? Soy Ramiro Javier Atristain y con todo gusto estoy aquí para hablar de temas financieros y brindarles ideas útiles. Tomen nota que pueden conectarse conmigo a través de redes sociales, ya sea buscándonos en @tu relación con el dinero, todo junto, sin espacios. Y los invito a comunicarse también por correo electrónico ramiro@tristainadvisors.com y estaré encantado de recibir sus sugerencias, comentarios y preguntas y me complazco en ofrecerles mi apoyo en esa asesoría también. Hoy hablaremos de un tema que creo que le puede interesar a todos y es tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué no ahorramos o invertimos? Y entender algunas de las razones para poder tomar acción y ver cómo en nuestra situación esto puede mejorar. Entonces, comencemos con la primera de estas interrogantes que tú planteas. ¿Por qué no ahorramos? Sí, hay, creo yo, tres niveles de por qué no ahorramos, tres niveles de razones y hay que profundizar en ellas. La primera es la más obvia, ¿no? Que se va a ver, porque se ve en las estadísticas, en la información que sale, de que los estadounidenses se sienten poco preparados para las necesidades financieras. O sea, no cuentan con un ahorro de fondo de emergencia y menos para una jubilación. Estoy hablando de casi 8 de cada 10 americanos que se sienten extremadamente preocupados con respecto a este tema. Y esto tiene mucho que ver con los temores que se corroboran con los datos que salen a relucir en cuanto a la escasez de ahorros y la disminución de confianza también en lo que podrá pasar en el futuro, como por ejemplo lo del seguro social y la cantidad que ésta podrá brindarnos de jubilación. Entonces vemos que 1 de cada 5 americano o estadounidense, el 21%, no tiene ahorros para la jubilación en absoluto. Eso es un número alarmante en mi opinión. 1 de cada 3 baby boomers, o sea, 33%, la generación que está más cercana a la edad de la jubilación, solo tiene entre $10,000 y $25,000 de ahorros para su jubilación. O sea, cuando llegan a los 65 años y están por jubilarse, cuentan con esa cantidad. Y están contando con que el Seguro Social va a ser lo que les va a cubrir la jubilación. Entonces, 3/4 partes de los estadounidenses creen que no es probable, o sea, el 24%, o solo algo probable, el 51%, que ese seguro social esté disponible cuando se jubilen. Entonces estamos hablando de la mitad de los adultos que no han tomado medidas para prepararse para la probabilidad de que puedan sobrevivir de sus ahorros, por ejemplo, en la jubilación. Entonces, hablando de por qué sucede esto, creo que a medida que hay cosas financieras que se pueden tratar, creo que la jubilación se ha convertido en un área más compleja, ¿no? Y al ser complejo, pues lo que pasa es cuando uno no entiende toda esta complejidad y todo cómo funcionan este tipo de programas y planes y qué capacidad tiene uno para adquirir uno de ellos o que sean asequibles, pues la inercia empieza a tomar su efecto. Es decir, la inercia es el no hacer nada, ¿no? Como dejar o posponer para otro día que se puede hacer algo. Entonces, pero esa inercia yo creo que no es una opción, es una opción que hay que cambiarla, hay que deshacerse de esa inercia. Y es como, por ejemplo, cuando comparamos la aptitud física con la financiera, ¿no? Porque siempre, si no haces nada, no das el primer paso, pues no vas a moverte. Entonces, en cuestiones financieras hay que dar el primer paso. Entonces, parar esa inercia, tomar el primer paso. Pero claro, una vez que las personas se comprometen con una estrategia y comienzan a ver y hacer y tomar pasos, pueden empezar a ver pasos y resultados positivos. Claro que va a haber también
no todo va a ser logro y a veces esto va a implicar que afecta la motivación y cómo está uno motivado para cumplir e incluso para superar y lograr esas metas. Entonces, la primera parte es la inercia. Y la inercia no nos deja movernos, no tomamos acción, ¿no? La segunda es que si tomamos acción o implementamos una estrategia, de repente hay resultados positivos, pero como no todos son positivos, pues se siente uno que está muy lejos de las metas y se ve imposible y vuelve a entrar en la inercia, ¿no? Entonces, estas cosas han sido analizadas y en realidad se pueden concluir que hay 5 razones por las cuales las personas no están ahorrando. O sea, la inercia definitivamente es una, pero la inercia viene de no entender el sistema, de la complejidad que éste presenta y cómo ir detrás de esas metas, ¿no? Bueno, las 5 razones son, en mi opinión, la primera, que no hay una suficiente educación financiera básica como para entender qué es lo que uno debe hacer. O sea, ¿cuánta gente realmente es elocuente con respecto a la importancia y la necesidad de los temas financieros? Es decir, una alfabetización financiera. Esto nos muestra que eso es un problema. Y las estadísticas con respecto a esto son alarmantes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se trata de deuda o de ahorros, o incluso de responsabilidad fiscal, o sea, impuestos, por ejemplo, hay una falta de educación en entendimiento financiero enorme. Entonces, por eso, esta es una de las razones que me motivó mucho para hacer este tipo de podcast y programa y ver y tener una colección, un inventario de información que pueda ser útil. Pero esa es una razón, digamos, la obvia, ¿no? Y la educación financiera es algo que se puede cambiar con hábitos. Entonces, esa es una. Otra es que realmente, y esto creo que lo entendemos, pero ¿qué hacemos al respecto? Es la pregunta. Y es la actitud de consumo que tenemos, porque vivimos en una sociedad que le encanta gastar, ¿no? Desde el gobierno, que cree que el gasto va a impulsar la economía y no le importa incurrir en deuda. En las últimas décadas eso es lo que ha estado pasando. Los gobiernos han alentado el gasto, incluso aunque signifique que no se puede planear muy bien el futuro y cuál será el impacto de esa deuda. Entonces vivimos en un mundo de consecuencias tardías, de gratificación retrasada y lamentablemente enfrentamos esas consecuencias simplemente a prueba y error, no con un plan de poder cambiar eso, ¿no? Entonces, creo que tiene sentido común, no hay que ser economista para entender que una deuda futura te puede traer problemas. Y a nivel individual, esto es incluso puede ser hasta peor, porque la deuda, la mayoría de la gente tiene un nivel de deuda y mucha gente no sabe cómo va a salir de esa deuda. Entonces, vivimos en una sociedad de consumismo que causa esa deuda, porque estamos comprando o gastando más de lo que ganamos. Entonces, eso nos lleva al tercer punto, que es el llevar y cargar esa deuda. Mucha gente tiene demasiada deuda y sabemos que los datos sobre las deudas son asombrosos, ¿no? Yo he encontrado varios datos en blogs de economistas, en información del gobierno y en otros de bancos y, por ejemplo, el saldo de las tarjetas de crédito ha aumentado en los últimos 10 años unos 450%, ¿no? Entonces ya llega ha sobrepasado los 55.000 millones, lo que en inglés sería 55 billones en inglés. Las hipotecas, por supuesto, es otro, que casi ya llega al trillón de dólares, son los 960 y tantos mil millones. Las líneas de crédito. Y así hay una lista que puedo seguir hablando de la deuda total de hogares, la deuda de ingreso disponible, la deuda... Hay un sinfín de categorías de deudas. La deuda estudiantil es otra. Entonces, ¿pero cómo se puede ahorrar dinero cuando todos están en deuda, ¿no? Es difícil si cierta parte de tus ingresos van a pagar deuda. Otra razón es que el mercado financiero es bastante complejo y esto va al primer punto, ¿no? Que causa inercia. Hay tantos factores del mercado financiero que uno no entiende quizás. Se ha convertido en algo tan complejo y pues como resultado la gente que piensa en invertir está más confundida que nunca. Hay tantas opciones que te paralizan. ¿Por dónde empiezas? ¿No? ¿Cómo tomas decisiones? Hay más de 8,000 y tantos fondos mutuos. Hay más de 10,000 ETF. Hay una cantidad de vehículos para usar, para invertir, productos financieros, instrumentos financieros. ¿Cómo es posible que uno pueda atravesar todo ese mar de
de vehículos, de instrumentos y escoger lo mejor, ¿no? Aquí viene la idea de asesorarse, obviamente, pero esto causa esa inercia y en cierta manera hasta apatía a veces. Y lo otro, que es la quinta parte, que a veces, y esto tiene mucho que ver con el medio ambiente económico, a esto me refiero específicamente a las tasas de interés, que juegan un papel súper importante en el ahorro. Las tasas de interés están establecidas por el Banco Central a nivel básico y de ahí eso dirige mucho al mercado. Y eso es una manera de incentivar la economía o hacer que la economía se desacelere de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y en el caso de los últimos años, desde la última recesión del 2008, los intereses han estado muy bajos. Entonces, no hay un incentivo para que la gente ahorre. Y esto se puede ver si lo comparas, por ejemplo, a la década de los 80, cuando las tasas de ahorro estaban súper altas, y entonces fue cuando las tasas de interés estaban entre el 10 y el 21%. Hoy en día, la gente que no ha vivido eso dirá, increíble que hayan estado tan altas. Hoy en día las tasas de interés están por el 2, 3, 4%, incluso para hipotecas y demás. Imagínense que esos intereses estén mucho más altos, pero eso es al pagar deuda. Pero si estás ahorrando, obviamente también te van a pagar un interés más alto. Entonces hoy día no hay incentivo para ahorrar y que te pague un interés alto cualquier banco o cualquier institución que haga eso, ¿no? Entonces hay que navegar un mar de instrumentos para poder hacer cambios y ver cómo puedes realmente ahorrar. Entonces la pregunta es, sabiendo todo esto, ¿cómo logras poder ahorrar o invertir? Y la respuesta obvia a esta pregunta debería ser que primero, sí, que sí se puede y te conviene hacerlo. Te conviene también pagar tu deuda primero, porque no tiene sentido tener dinero de ahorros, por ejemplo, que ganen como hoy en día 1% o menos, cuando tienes una deuda que te está costando 5, 6, 7, 14 o 20 y tantos por ciento si estás pagando tarjetas de crédito o más. Entonces cada día, pues, se te está acortando la capacidad y estás retrocediendo financieramente realmente con ese tipo de intereses, ¿no? Donde pagas un montón de interés, pero ganas muy poco en interés, o poquísimo, casi nada, digamos si tienes una cuenta de ahorros o cuenta bancaria. Entonces, esto no te da ningún incentivo. Y bueno, hay otros temas que podríamos hablar relacionados a esto, aparte de la seguridad social, el hecho de planear, por ejemplo, los trabajos que los salarios no han incrementado tanto, y en fin, pero hay algunas cosas que sí podemos controlar, ¿no? Podemos controlar el hecho de que nuestro estilo de vida tiene mucho que ver con cuánto ingreso tengamos disponible para hacer lo que queremos hacer, como ahorrar o invertir. Entonces, creo que hay que tomar ese tema y empezar a ver cómo uno puede cambiar y hacer eso. Entonces, mi recomendación sería, sabiendo que esta puede ser la realidad de mucha gente, es la realidad de mucha gente, hay que ver cómo hacer cambios, porque estamos hablando, como ya había dicho yo, de 3 niveles. En un nivel existe una inercia, que no se hace nada, no puedo cambiar, y bueno, lo voy a hacer después, o lo voy a dejar para hacerlo mañana o en otra ocasión, o cuando gane más dinero, 1000 excusas, ese nivel. El segundo nivel es que hay hábitos, y hay hábitos a los cuales ya estás acostumbrado. Los hábitos que te están dejando, digamos, cada vez más pobre, o no te están haciendo, o no te están ayudando a que ahorres o inviertas. Y el tercer nivel, o mejor dicho, el nivel más profundo, es el nivel de tú y cómo te relacionas con el dinero. Y ese es el tema que a través de estos podcasts tocamos un poco, pero que en el contexto general de todo el tema tiene mucho que ver en por qué tienes esos hábitos que eventualmente te meten en una inercia y no puedes ahorrar. Entonces, en esos 3 niveles, el primero, con respecto a cómo te relacionas con el dinero, primero entender que no es tu culpa, primero entender que no te lo han enseñado, si no has tenido la educación financiera. Entonces, quiere decir que es parte de los cambios que te eduques un poco, que aprendas. Por eso te brindamos estos podcasts. Y la segunda parte, los hábitos. El tercero, la inercia. La inercia es algo que tienes que decidir tomar el primer paso. ¿Y cómo haces esto? Pues cambiar los hábitos. Entonces, la primera decisión es hacer cambios de esos hábitos, ¿no? Y pienso que hay 5 cosas que puedes hacer también. Decidir hacer esos cambios. Entonces, y no tienes